Ok, bien, buenas noches. Vamos a revisar cómo era el proceso para generar un nuevo proyecto utilizando MPLAB IDE. Ok, de entrada, pues aquí tenemos nuestro entorno ya instalado. Ya instalamos tanto el IDE como el compilador. Eso lo pueden revisar en el video previo. Pero ahora para la parte de crear un proyecto nuevo lo hicimos New Project y vamos a arrancar con un proyecto Standalone Project. ¿Estamos de acuerdo? No queremos importar ningún otro, ni crear librerías, ni nada por el estilo. Aquí tú puedes seleccionar la familia del microcontrolador de CPU que quieras trabajar. Una de cuadrada PROM, por ejemplo. En nuestro caso, pues, podemos, si lo reconoces, identificas cuál es la familia que tenemos, que en el caso del 18, pues puedes acceder a través de esa forma. Si no, lo modo que yo te recomiendo es más fácil, ¿no? Tecleamos el dispositivo que queremos trabajar y automáticamente seleccionamos. Esto es importante porque le dice al IDE cuáles son las librerías, cuáles son los puertos, las características que tiene mi dispositivo. Después de eso, nos vamos al siguiente. Aquí están las herramientas que puedes tener. Herramientas de hardware, es decir, los módulos que Microchip te vende para que tú puedas trabajar con tus sistemas. Y esto sobre todo si ya tienes el entorno de desarrollo y estás encargado y estás enfocado a la parte de diseño, pues es muy recomendable, por ejemplo, un TPK 3 o el 4, que es una de las versiones que más se llegan a trabajar. O si no, pues en nuestro caso, pues simplemente simulador. No vamos a utilizar ninguna otra herramienta. Y mi sistema identifica los compiladores. C18, Hightech Pre, 18 Pro, estándar, etcétera, son compiladores adicionales. En nuestro caso solamente tenemos instalados dos opciones. El primero, el MPASM, que viene por default con el IDE, que corresponde a cuando quieres programar en ensamblador. Y en este caso tenemos el XC8, que corresponde al compilador que vamos a utilizar nosotros para trabajar en C, ¿no? Hay nuevas versiones, no voy a hacer cambios para no modificar, simplemente mantener las mismas librerías, las mismas funciones que tenemos todos y no generar ahí alguna incompatibilidad con los proyectos que yo les estoy compartiendo para que puedan revisarlo. Ahora sí viene la parte donde tú asignas el nombre de tu proyecto. Yo, como estoy trabajando desde Linux, bueno, la ruta que me da por default y donde instalé mi carpeta de MPLAB es la que aparece en pantalla. Cuando tú instalaste, por default te va a dar tu ruta de usuario, te va a aparecer hacia donde te dirija, y yo te recomiendo no cambiarla, salvo que si quieres trabajar con una máquina externa, una máquina o varios equipos, perdona, pues a lo mejor sí la carpeta del proyecto dejarla en una USB y pues ya trabajarlo de esa manera. En mi caso no es así, entonces voy a poner aquí un nombre genérico, proyecto, ejemplo. Ok, si te das cuenta, automáticamente se ajusta el nombre de la carpeta donde va a estar toda la información. Y aquí queda habilitado como proyecto principal, lo cual que cuando se aparezca en la ventana de exploración va a permitirnos trabajar automáticamente sin ningún conflicto, por lo cual podríamos ahí estar empezando a compilar directamente sobre nuestro sistema. Ya aquí lo tenemos, ya apareció mi proyecto, yo ya puedo empezar a crear los archivos nuevos y empezar a trabajar con él. Esta es la parte donde creo el proyecto. Recuerda, una cosa es el proyecto, otra el ejercicio, práctica que estás desarrollando en ese momento. Aquí abajo tenemos un resumen del proyecto, me dice la configuración que tiene, el dispositivo que estamos utilizando, el compilador que se está trabajando, inclusive hay datos de las herramientas y la memoria de programa que hemos utilizado. Estamos en este caso, pues no tenemos habilitado ninguno o nada al momento. Entonces, cuando tú trabajas un proyecto, una vez que ya lo creaste, viene la parte donde empiezas a crear tus archivos. En este caso, por ejemplo, yo podría crear un nuevo archivo .asm, entonces le digo aquí sobre source files, que es lo primero que tienes que trabajar. Las demás carpetas son para otras tareas, inclusive librerías, archivos de configuración, cosas por el estilo. Entonces lo doy new. Dentro de new me voy a meter en main.c y aquí ya le pondría yo el nombre de la práctica. Por ejemplo, esta es la práctica 1. Entonces automáticamente me genera la extensión .c, ¿estamos de acuerdo?
La ruta ya está completa, como teníamos acá home, mi nombre, en este caso la carpeta de mplab, luego el nombre del proyecto .x y práctica.c. Le digo finish y me crea ya mi carpeta. Me dice el nombre, la fecha en la que se creó el proyecto, me agrega la librería del sistema para que sepa cuáles son las rutas, cuáles son las definiciones que nosotros estamos trabajando y la función única que es la que agrega por default el sistema. Con eso nosotros ya tendríamos nuestro proyecto creado y ya podríamos empezar ahora sí a programar, a trabajar. Ahora aquí es donde ya la recomendación es dependiendo del grado de desarrollo que quieras hacer. Nosotros no queremos batallar en ese sentido, simplemente vamos a estar trabajando con archivos ya prediseñados, un tipo plantilla para no batallar, pero si tú tuvieras la necesidad de crear el proyecto desde cero, ¿cómo se hace? Ok, entramos en la opción de ventanas, window, y aquí en mi ventana voy a buscar distintas herramientas, ¿no? Voy a hacer un debugging, si yo quiero ver variables, espacios de memoria, tomar tiempos, cosas por el estilo, inclusive acciones similares a lo que se podría manejar en Arduino, más completo de hecho. Para diseño web, las herramientas del IDE, la terminal, Target Memory View, simulador, si yo quiero un estímulo, analizador lógico, entradas, pines de entrada y salida, etcétera, que serían los que se podrían manejar. En nuestro caso queremos Target Memory View. Y aquí lo que nos interesa que es configuración de bits. Nos abre la ventana que tenemos en la parte inferior, le hago un zoom, simplemente control y la rueda del mouse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo lo quieras ajustar. Y ya puedo yo seleccionar la palabra de configuración para mi componente. Cada una de estas definiciones van a hacer o van a ajustar ciertos parámetros de mi microcontrolador. Habíamos comentado los principales, ¿no? Y así de manera rápida, la frecuencia del oscilador, pues normalmente nosotros queremos utilizar la interna de alta frecuencia, XT. En este caso nosotros vamos a utilizar la frecuencia del oscilador interna, SC, para que podamos trabajar con los pines de entrada y de salida. ¿Qué más necesitamos? PWRT, habilitar el power up, estamos de acuerdo, timer, lo dejamos para darle un tiempo al encendido. Brownout reset enable bit para que se reinicie si está ¿cómo se llama? Hay variaciones con nuestra fuente de alimentación. Voltaje, la regulación del voltaje de USB no lo vamos a trabajar, solamente estoy modificando los básicos. Y el watchdog timer, que en este caso si lo queremos apagado, no vamos a habilitarlo. Y por último, la parte del PVADEN, es decir, el puerto analógico digital que se encuentra dentro del puerto B, las terminales analógicas las queremos apagadas, ok, para que funcione solamente de manera digital. Lo demás lo podemos dejar prácticamente acá, el LVP apagado. Esto lo pueden consultar en la presentación donde indicaba cuáles eran los parámetros, pero reitero, ¿no? A final de cuentas, con los archivos que yo les voy a compartir o que ya ustedes pueden descargar, pues ya puedes tomar como base para una estructura general, pero pues para entrar a detalle hay que leer la documentación y listo. Ya con esto nos vamos a quedar, entonces le generamos el código y aquí me dice toda la información que nosotros tenemos, incluida la librería que ya está cargada en la parte previa. Entonces lo único que voy a hacer es pues, literalmente seleccionar todo. Si te diste cuenta, seleccioné incluida la librería, entonces control C y aquí voy a quitar la librería porque pues, ya la tengo, control V. Y ahora sí, mi programa ya tiene el encabezado con la palabra de configuración, en este caso cada uno de los bits de configuración que requerimos. No se nos olvide que para que pueda trabajar mi sistema, esto sería lo primero que yo tendría que empezar. Ya después viene donde empiezo a crear variables, funciones, el prototipo, etcétera, etcétera. Esta es la forma en la que tú debes de crear un nuevo proyecto. Si tuvieras alguna duda, pues quedo pendiente ahí a los comentarios. Para poderlo resolver, ¿ok? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos utilizar parte de la información que ya tenemos previamente de base, ¿no? Para empezar a trabajar con
con nuestros programas para no arrancar desde cero. Entonces, en nuestro caso, si nosotros revisamos dentro de la información que yo les compartí, pues teníamos una serie de archivos guía, aquí estamos de acuerdo, la hoja de datos de nuestro dispositivo, donde puedes verificar toda la información, cada uno de los parámetros de configuración que acabamos de utilizar, y varios archivos que te pueden servir de guía, inclusive diseños y librerías para que tú puedas trabajar. Entonces lo que yo voy a hacer en este caso es seleccionar mis archivos .c. Estamos de acuerdo que son los que tenemos aquí. Básicamente son archivos de guía para que puedas ir trabajando, y tenemos cargadas dos librerías base que son bin bcd y lcd.h. Perdóname. Ok, ahí estamos, son estos dos y estos de acá. Los demás, reitero, son archivos adicionales. Por ahí está la del teclado, voy a quitar estas porque esas no son propiamente de las que necesitamos como para trabajar en las prácticas. Copiamos y lo vamos a pegar. ¿Dónde lo vamos a pegar? Pues literalmente en la ruta de nuestro sistema. ¿Estamos de acuerdo? Y como habíamos visto, era la ruta en MPLAB Projects. Aquí estoy en mi carpeta, y entonces yo había creado un proyecto que se llamaba Proyecto en Ejemplo. Busco la ruta que aparecería en tu sistema, buscamos acá y aparece Proyecto Ejemplo. Aquí estamos. Por default aparece la práctica 1.c, que es la que yo empecé a crear, y le voy a decir pegar los elementos. Esto lo hago para que ahora sí ya pueda empezar a trabajar con él. Mucho cuidado en lo que vamos a hacer nosotros ahorita, ¿no? Por ejemplo, yo aquí ya tengo un proyecto, yo ya estoy trabajando con él, y resulta que el día de hoy pues a lo mejor la práctica 1 ya la terminé y quiero trabajar con uno que vengo haciendo, que es mi proyecto del curso. Entonces, ¿cómo lo agrego para poderlo trabajar? Entonces le doy botón derecho sobre Source Files, le digo agregar algún elemento que ya tengo previamente diseñado, y aquí están, ¿no? Los .h, los .c. El abrirlos me va a permitir a mí poder visualizarlos y modificar alguna condición, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero el básico o quiero el del convertidor, etcétera. Cuidado, ok. Yo estoy trabajando con el 18, perdóname, con el 2550, jalé el 4550 y nos generaría un error, pero bueno, esta es la forma en la cual se trabajan los archivos. Trabajo con el básico.c, ya con este archivo. Si yo intento compilarlo, este en archivo no tiene nada, el otro sí ya tiene información, ¿estamos de acuerdo? Y me va a generar un conflicto. Compilamos, ahí hay un error. ¿Por qué? Porque tengo abiertos dos programas, dos archivos .c, y entonces él identifica que aquí hay un main y también hay un main de este lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es un error. Porque yo quiero trabajar sobre básico, no sobre práctica. Doy botón derecho, le digo remover del proyecto. No se va literalmente a borrar de mi carpeta de proyecto. De hecho, nosotros lo podemos verificar. Sigue acá la práctica 1, simplemente que ahora el único que está disponible es el que se llama básico, es sobre el que estoy trabajando. Entonces ahora sí ya puedo empezar a compilar, revisamos, ahí nos marca errores, reitero, ¿por qué? Porque pues nosotros habíamos trabajado con otro PIC, ahí cometí el error de jalarlo con el que no era, la carpeta era la del 2550, jalé la del 184550. Entonces, pero bueno, aquí lo que quiero que quede claro es cómo los debes de utilizar. No vayan a cometer el mismo error, tengan mucho cuidado. Ahora sí que esto es un ejemplo de cómo no debes de hacerlo, ¿no? Entonces, ya cuando tengas eso abierto, ya podrás trabajar con él. Si quieres lo cierras, si no, acá no habrá ningún problema, ¿ok? Entonces, ahora, aquí está el problema, ¿no? Yo lo hice para el 184550 y es un 2550. Los archivos los van a encontrar en nuestra información. Ya nada más utiliza el que te corresponde, el del 18 o el del 25. Perdón, el 184550 o el 182550, dependiendo de sea tu material que tienes. Otro detalle más que quiero que también estés al pendiente ahí es qué pasa cuando por alguna circunstancia estoy analizando un proyecto adicional. Mis recomendaciones: en el curso no vas a trabajar con varios proyectos, solamente con uno. Todas mis prácticas las puedo hacer sobre este proyecto, pero resulta que a lo mejor tengo por ahí información que necesito para mi
proyecto final del curso y por alguna razón pues yo ya tengo abierto otro proyecto o quiero revisar algún otro proyecto, entonces le digo abrir proyecto, voy a buscar por acá, ok, en el de, ¿qué te parece bien? Al del 2550, uno que sea 25, aquí está, sistemas bebidos, 2550. Y resulta que yo quiero hacer pruebas sobre este que acabo de abrir. Reviso aquí, tengo el básico.c, mira aquí está, el 2550, quiero compilarlo, quiero verificarlo. Este archivo que acabo de abrir ya debería de funcionar. Le doy nuevamente en la opción de compilar y me genera error. Y si te das cuenta, son los mismos errores que hace rato. Ok, me manda al lcd.h, si le doy clic ahí. ¿Por qué? Porque si te revisas la información, lo que me está diciendo el sistema es que está tratando de compilar al que se llama, proyecto ejemplo.x. Sigue trabajando sobre este proyecto. ¿Por qué? Porque aquí lo tiene habilitado como tal. Si tú observas, está colocado en letras negritas indicándote que este es el proyecto sobre el que el software está trabajando, a pesar de que yo acabo de abrir uno y que puedo cerrar el básico de hace rato. El sistema va a seguir trabajando sobre el mismo proyecto. El sistema solamente puede trabajar con un proyecto a la vez, ¿cuál? El que está habilitado como proyecto principal. Cuando lo inicializamos, ahí lo vimos. En este caso, yo aquí le voy a colocar a botón derecho, busco en las opciones, aproximadamente en la posición media me dice habilitar como proyecto principal. Sets Main Project, ya está. Ya de hecho la información aquí me dice cuál es el proyecto que estoy trabajando, el PIC que estoy utilizando, el tamaño de la memoria que estoy trabajando, en este caso de datos y de programa. Ya puedo compilar y ahora sí me va a compilar el que tenemos de este lado, ¿no? Por ahí hay algunos warnings porque, como te he dicho, al trabajar en C, si creas variables que no se utilizan, pues el sistema automáticamente te manda esas notificaciones. Ya se creó, ya no hubo ningún problema. Aquí está la ruta de mi proyecto, dice este es el proyecto que está cargado, y entonces ahora sí ya puedo empezar a trabajar con él. Y ya sería la siguiente parte donde nosotros abrimos o echamos a andar nuestro sistema directamente sobre el simulador, o si lo quieres probar en físico, buscas la ruta hasta llegar al archivo .hx para trabajar con él. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, el que estamos nosotros utilizando, sistemas embebidos 18F25, aquí está, sistema embebido, es esta, la ruta dice dist default, aquí está dist default production, y ahora sí, aquí están los archivos que se generan, ¿no? Archivos de error, etcétera, el listado de todas las variables, y el que nos interesa, el arch.x. Si tú tuvieras el programador, pues literalmente es el que envías al PIC. Si no, pues lo copias a tu USB, utilizas el programador para cargarlo al PIC y ya podrías hacer la prueba de tu sistema. Espero que haya quedado claro cómo fue que lo creamos, cómo fue que abrimos nuestros proyectos, cómo podemos cambiar entre proyectos que tenemos habilitados. A lo mejor este video te ayuda para saberte mover en el entorno de manera general, básica. Y sobre todo, como les he dicho, ¿no? Este tipo de materias se aprende cuando te pones a programar, a trabajar con él, no cuando estás nada más a la expectativa o de manera pasiva dentro del equipo. Ahí tienes que tomar en cuenta esa parte. Así que pues espero haya quedado claro. Si tienes alguna duda, pues te reitero, ¿no? Quedo al pendiente de tus comentarios.